No me apareció el mensajito a mí. ¿Le pareció a usted? Muy bien. Bueno, queridos hermanos, entonces les estábamos comentando que hoy vamos a estudiar el Yom Kippur, el día de la expiación. Estaba comentando que el Señor le dio una orden al Israel literal. Les dijo que cuando el Señor diera su palabra, cuando ellos recordaran de dónde salieron, que salieron del pecado, salieron de la esclavitud, tenían ellos que enseñarle a sus hijos y debían tener la ayuda visual. ¿Por qué? Porque les dijo, colóquelo sobre los dinteles de sus puertas, colóquelo en su frente, colóquelo en su brazo. Razón por la cual cuando los judíos, nosotros hoy en día vemos a los judíos que se colocan algo aquí, no sé si el hermano Bejarano me ayuda, no sé cómo se llama lo que se colocan en la frente, lo que se colocan en el brazo, y hacen un ritual hacia adelante y hacia atrás memorizando sus palabras, memorizando la Torá. Entonces, ellos reutilizan mucho la memoria, utilizan mucho el análisis, pero utilizan mucho la ayuda visual. Entonces, nosotros pertenecemos al remanente, venimos del Israel espiritual. ¿Y cómo que el remanente no va a ser memoria de las cosas que nos han acontecido, de lo que sucedió en 1844, de ese gran acontecimiento que es la purificación del santuario celestial? Entonces, nosotros también tenemos que hacer memoria y también debemos hacer uso de recordatorios visuales, porque el Señor no desea que olvidamos el tiempo en el que nosotros vivimos, no desea que nosotros olvidemos el mensaje especial que tenemos que darle a la humanidad. Yo decía el primer día de predicación, es importante hablar de todos los temas, es bueno tener un balance, la familia, la oración, la fe, todo eso es importante, pero no podemos con lo importante dejar de lado lo más importante para nuestra época, la verdad presente para nuestra época. Por eso el Señor a nosotros nos dio una orden y esa orden está ahí en Apocalipsis 10. Dice, profetiza otra vez. Vamos a rescatar las profecías, vamos a rescatar el santuario en nuestras iglesias. Yo les voy a contar les voy a contar aquí algo entre nos. En la iglesia donde yo estoy participando, para el 21 de octubre había un programa. El programa lo mandaron desde la asociación. Es el programa del seno, algo que tiene que ver con el seno y la prevención del cáncer de mama. Y se iba a realizar el 21 de octubre de este sábado que viene. Pero varios de nosotros, gracias a Dios que Dios ha dado personas que están firmes, personas que son antorchas. Dijimos, no, ese programa puede presentarse otro día, puede venir, así sea de la Asociación General, pero el 21 de octubre no puede pasar por alto. El 21 de octubre tenemos que conmemorar, tenemos que recordar ese gran chasco que sucedió, tenemos que recordar el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo, tenemos que recordar lo que Dios, la orden que Dios nos ha dado, profetiza otra vez. Entonces no podemos hacer el seno, entonces nos paramos firmes. Entonces el departamento de damas, que cómo va a ser que nos quitaron el espacio y entonces por allá un pastor, de que eso viene directamente de la asociación, pero gracias a Dios que los directores que tenemos son firmes y dijeron, bueno, sí, eso es importante que venga de la asociación, es muy importante nuestro departamento de damas, pero el Yom Kippur es el Yom Kippur, ¿verdad? Y eso es más importante conmemorarlo el 21 de octubre. Entonces, ojalá nosotros podamos ser esos portantorchas en cada una de nuestras iglesias, que nos paremos firmes y digamos, hermanos, dejemos de lado algunas cosas que también son importantes, pero lo más importante es lo que Dios nos ha mandado. Entonces, por eso estamos aquí para estudiar el Yom Kippur. Muy bien, queridos hermanos, entonces, ¿qué tenemos que decir del Yom Kippur? Tuvimos dos fechas de estar estudiando las fiestas solemnes. Inclusive hasta pedí perdón porque la primera fecha, por hablar demasiado rápido, confundí. A veces hablaba de primavera, a veces hablaba de primavera como si fuera de verano, como si fuera primavera. Y entonces, a la hora de escuchar la grabación, había muchas confusiones, disculpen por eso, pero al final hicimos una recapitulación y salió muy bien.
Habíamos dicho que son 8 fiestas solemnes la de Levítico 23, pero son 7 fiestas anuales. Y dentro de las fiestas anuales, el Yom Kippur es la sexta fiesta, pero dentro de las fiestas generales, o sea, incluyendo el sábado, es la séptima fiesta. El Yom Kippur se realizaba a los 10 días del séptimo mes. El séptimo mes, la Biblia lo menciona como Etanim. Más también usted lo encuentra como Tisri, dependiendo del idioma. Recordemos que ellos hablaban hebreo, arameo, también alcanzaron a hablar griego. Entonces, dependiendo del idioma que usted lo encuentre el nombre. La Biblia lo menciona como Etanim. También se conoce como Tisri. Entonces, a los 10 días de ese mes, del séptimo mes, en la estación de otoño, se llevaba a cabo el Yom Kippur. Pero 10 días antes, es decir, el primero del mes, se llevaba a cabo el Yom Teruah y de hecho se hacía el Teruah porque durante 10 días sonaban las trompetas, dejándole saber a las personas que venía el Yom Kippur. Hermanos, en el Yom Kippur se hacían 3 procesos en uno y eso no lo podemos olvidar. Yo creo que aquí la mayoría ya lo sabe, pero es bueno recordar. En el Yom Kippur se hacía una expiación final del pecado. En el Yom Kippur se hace el juicio y en el Yom Kippur se hace la purificación del santuario. La purificación es una limpieza general del lugar. La expiación es la limpieza general de las personas y el juicio es para saber quiénes están limpios y quiénes no. Y quien está limpio se anota para el libro de la vida y para ser salvo. Y el que después del juicio no esté limpio, entonces tristemente pues se quedará y perecerá con los impíos cuando Cristo venga. Entonces, expiación, juicio y purificación. Hay versículos bíblicos que nos dan referencia de estos 3 procesos. Hebreos 2:17, por ejemplo, nos dice, hablando de Jesús, por lo cual, aquí podemos colocar, Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Con respecto a la purificación, sabemos que el capítulo que habla del Yom Kippur por excelencia es Hebreos 9. Hebreos 9 del 2 al 14 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, refiriéndose a la purificación también, vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el versículo de Hebreos 9, del 12 al 14, está comparando la purificación de la carne o sea, la purificación que se hace en el santuario con el cordero, lo está comparando con la limpieza general que nosotros necesitamos. Y finalmente, no lo veo porque me lo impide aquí esto, vamos a ver, finalmente Hebreos 9:27 nos dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, refiriéndose de Jesús, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces en ese Hebreo 9 nos está hablando, inclusive de pronto no con palabras exactas, pero nos está hablando de los 3 procesos de expiación, de juicio y de purificación. Aunque tomé la referencia al principio de Hebreos 2, en Hebreos 9 podemos nosotros observar la referencia también de la expiación. Dice que Jesús se presentó una vez y para siempre delante del Padre para expiar nuestros pecados. Entonces, expiación, juicio y purificación. Muy bien. ¿Por qué era necesaria una expiación general? ¿Por qué era necesario una purificación? ¿Por qué era necesario un juicio? Bueno, Conflicto de los Siglos, página 37,
párrafo 5, nos da una pequeña explicación del por qué. Dice, en la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima, ojo con eso, no hacía completa expiación por el pecado. Interesante, ¿cierto? Solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. ¡Wow! O sea, cuando la persona llevaba su corderito y pedía perdón por el pecado, claro que llegaba a su casa perdonado, justificado, sin el pecado dentro de sí. Ya eso había pasado al cordero y del cordero había pasado ¿a dónde? Al santuario. Entonces, después de un año, el santuario estaba lleno de los pecados que quedaron por la sangre del cordero y era necesario limpiarlo. Dice, al ofrecerse la sangre al pecador, reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de las cosas celestiales. Ojo con eso, ¿ah? Figura y sombra de las cosas celestiales. Quiere decir que lo que está sucediendo en el cielo es maravilloso, es lo más importante, debemos prestarle más atención. Pero definitivamente para poder entender qué está sucediendo en el cielo, debemos recordar lo que es figura y sombra. ¿Qué es lo que es figura y sombra? El santuario terrenal que el Señor le dejó a Moisés para que pudiera construir y para poder habitar en medio de la congregación. Entonces, eso es figura y sombra y tenemos que analizarlo para poder entender lo que está sucediendo en el cielo. Muy bien. Ojo con esa cita. Cristo en su santuario, página 37, párrafo 5. Muy bien, sigamos adelante. ¿Qué sabemos nosotros del Yom Kippur? Antes de pasar eso, por favor, amigos, activen sus micrófonos para tener un momento interactivo. Active su micrófono y usted, así rápidamente, me va a decir ¿qué sabe usted del Yom Kippur? Así, pero no nos detengamos a decir muchas cosas, sino que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, que Azazel es condenado, no sé, cosas así, frases muy precisas, frases muy concisas acerca de lo que usted sabe del Yom Kippur. A ver, ¿qué cosas sabemos del Yom Kippur? Rosa, ¿qué Día de la sabes de expiación. Ana? ¿Qué sabes? Día de la expiación. Ya de la expiación, correcto. Rosa, De la purificación en el santuario. purificación del santuario, amén. Armando. Jesús. Era el día en que era el día en que oficiaba el sumo sacerdote. Amén, era el día que oficiaba el sumo sacerdote, correcto. María Elena, Gregoria, ¿quién iba a hablar? No sé. Luzmila, Yo, sí. buenos días. Se encuentra en el lugar, Jesús se encuentra en el lugar santísimo. Amén, que Jesús se encuentra en el lugar santísimo. ¿Qué otra cosa sabemos Yo, del Yom? si había un pecado que no era confesado, podíamos ir el sumo sacerdote. Excelente, claro que el sumo sacerdote y si había un pecado no confesado del pueblo, también podía morir. Eso lo sabemos, correcto. ¿Qué más? El sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo. Una vez al lugar santo, una vez al año, ¿verdad? Entraba el sumo sacerdote, correcto, eso también lo sabemos. ¿Qué sabemos de Azazel? Acelera el chivo expiatorio. Se le ponían los pecados. Se le Se le colocaban los pecados. pecados. Correcto, hermana, Fue enviado al desierto. que fue enviado al desierto, correcto. Hermana, algo importante de ese día de Yom Kippur era que ese día era purificado el santuario de todos los pecados que durante el año se entraban ahí. Correcto, era purificado el santuario, de eso estamos correctos, así es.
Lo acabamos de revisar. Ese día se espiaba de todos los pecados que entraban durante el año. Así es, mi hermana. Gracias. El hermano Un Luis día Bejarano para se qué. quedó- el hermano Luis Bejarano se quedó calladito, el hermano Edinson. ¿Qué sabemos así como que la iglesia adventista? No nosotros, porque nosotros somos estudiosos y sabemos mucho. Digamos que la iglesia adventista, ¿qué se sabe del Yom Kippur? Luis, Edinson, Es Ana, día de ayuno y oración y de santidad. de santidad. Correcto, mis hermanos. Bueno, entonces, eso que ustedes acaban de decir es muy cierto, muy cierto. Pero fíjense, yo pude recoger, digamos que lo que la iglesia adventista, lo que nuestros hermanos hablan de lo que recuerdan del Yom Kippur. Del Yom Kippur se habla mucho en Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana y el santuario sería purificado. Que el santuario purificado se refería al santuario del cielo, o sea, que lo que pasó con William Miller es que se equivocó, ¿cierto? Y no era Jesús que venía, sino que era el santuario del cielo el que iba a ser purificado. También sabemos que el gran chasco se dio porque no se entendió la purificación que la purificación del santuario consistía en que Jesús pasaba del lugar santo al santísimo del cielo. Entonces se habla mucho de eso, del paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. También se sabe que Cristo está intercediendo por nosotros desde el lugar santísimo, haciendo el juicio de todos los seres humanos. Y hablamos de todos los seres humanos. Pero un grupo de personas ya es más específica y dice que el juicio de Dios comienza por los muertos y por la casa de Dios. También se me olvidó meter aquí, en la iglesia también se habla mucho acerca de Azazel, ese chivo que lleva los pecados purificados del santuario y que va al desierto. Eso es lo que más se habla en la iglesia adventista. Pero aquí en este punto, aquí en lo que sigue, si usted está tomando nota, tome nota lo siguiente, porque lo siguiente es completamente importante. Hermanos, esto que nosotros sabemos del Yom Kippur, podemos llamarlo lo más importante. De hecho, el punto álgido y más importante del Yom Kippur es cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y con eso termina de expiar completamente el pecado y con eso, permítanme un momento, con eso también termina comienza y termina el juicio de los hombres. Pero hoy en día estamos hablando de, ¿qué día es hoy? 20 de octubre del 2023. 19. ¿Qué día es hoy? No me acuerdo. Hasta el día de hoy, nosotros no podemos solo hablar de lo más importante, porque debemos estudiar el Yom Kippur a lo ancho y a lo largo y debemos entender que hay elementos que también son importantes. Resulta que el Yom Kippur es mucho más de lo que nosotros sabemos. Hay unas preparaciones que vamos a revisar, obviamente, esas preparaciones las conocemos. También está el paso al lugar santísimo. Y en ese paso al lugar santísimo se hace la expiación y el juicio y vamos a estudiarlo a la luz de la escritura, lo que significa para el lugar santísimo del cielo y qué pasaba en la tierra. También sabemos acerca de la purificación del santuario. Sabemos un poco acerca de la asignación del pecado del santuario purificado. No sabemos toda la plenitud, lo vamos a revisar. Pero muy poco en la iglesia adventista se habla que la ceremonia del Yom Kippur muestra un cambio de investidura del sumo sacerdote. Jesús cambia sus vestiduras de sumo sacerdote a vestiduras de rey. Sabemos que Jesús es nuestro rey. Los ángeles, cuando lo entronizaron, decían: abrid puertas y dejad entrar al Dios de gloria, al Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jesucristo es el Rey de gloria. Lo llamaron Rey desde que ingresó al cielo. Sin embargo, oficialmente no era Rey. ¿Cuándo se da la oficialización de Jesús como Rey? Después que termina el juicio, y así también lo reconoce el lenguaje. Así es que muy pocas veces hablamos de eso y vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? Tampoco se habla de la venida de Cristo en la ceremonia del Yom Kippur. En la ceremonia del Yom Kippur de la tierra
se está mostrando, se está señalando el momento en que Cristo viene a la tierra y el por qué viene a la tierra. El Yom Kippur también muestra, obviamente, a Azazel en el desierto y muestra el milenio. Y el Yom Kippur también muestra la Nueva Jerusalén, que es figura de santuario, y la quema de los impíos fuera de la Nueva Jerusalén. Ah, interesante. Aquí hay principalmente dos cositas que a usted le parece que son nuevas. ¿Le parece que tal vez sea nuevo el cambio de investidura de Jesús? ¿Le parece que es nuevo la quema de los impíos en las afueras del santuario? Si le parece que es nuevo, quédese hoy, mañana y vamos a ver si pasado mañana. Yo creo que en 2 fechas terminamos este tema porque lo vamos a estudiar. Hoy no nos da tiempo de estudiarlo todo. Vamos a adelantar hasta donde sea posible. Y lo más importante es, bueno, vamos a ver, vamos a avanzar. Vamos a leer el día de la expiación desde Levíticos 11. Para comenzar, nuestro punto de partida va a ser el estudio de Levíticos 11. Nuestro punto de partida será el santuario de la tierra, y en la medida en que vamos avanzando, vamos a empezar a entender el santuario en el cielo, porque definitivamente Levíticos 16 es donde está el día de la expiación, pero no, el día de la expiación no tendría sentido si no tuviese algo que enseñarnos acerca del cielo. Entonces, antes de pasar a Levíticos 16, alguien que pueda leer Levíticos 16 del 1 al 11, por favor. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron a la presencia de Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón entrará en el santuario con esto: un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Entonces vamos a hacer pequeñas pausas. Y hermano, usted va a leer, pero vamos a hacer pequeñas pausas. Recordemos que los 2 hijos de Aarón murieron porque presentaron fuego extraño en el santuario. A Aarón no se le permitió ni siquiera llorar a sus hijos porque habían ofendido gravemente a Dios. Entonces el Señor le dejó saber a Aarón, a Moisés y a todos que con Dios no se juega y tampoco se iban a presentar todo el tiempo delante del arca de la alianza, sino que iba a ser un tiempo especial y nosotros sabemos, la Biblia expresa que era una vez al año. También aquí, ¿qué más dice, hermano? ¿Qué más dice, hermana? Versículo 3. Versículo 3. Aarón entrará en el santuario con esto: un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Bien, ahí dice un becerro y un carnero. Pero nosotros, más allá de la lectura, más cuando seguimos la lectura dice que eran 3 animales, un becerro para la expiación del sumo sacerdote. Y eran 2 becerros, perdón, eran 2 carneros, o 2 chivos, o 2 ovejas, para la expiación. Entonces eran 2 para la ceremonia y era 1 para purificación del sumo sacerdote. Más tarde vamos a ver que el del sumo sacerdote no era una ceremonia que se realizara en el cielo porque Cristo no necesitaba digamos que de expiación por el pecado porque él no cometió pecado, pero lo vemos después. Hermana, el 4. Se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Muy bien, entonces aquí en este periodo de preparación, que es el primero, nosotros vemos que el sumo sacerdote primeramente tenía que estar limpio su cuerpo, el aseo personal, la higiene. Tenía que estar limpio su cuerpo porque iba a vestir vestiduras santas de sumo sacerdote. Se colocaba una vestidura especial de lino, pero encima de eso se colocaba un efod. Y encima de ese efod nosotros sabemos que tenía un pectoral con las 12 piedras cada piedra representaba una tribu de Israel.
También tenía sobre sus hombros 2 piedras, donde tenía esculpidos 6 nombres de un lado de los hijos de Israel y otros 6 del otro lado de los hijos de Israel. Y por dentro del pectoral, en un lugar especial, guardaba otras 2 piedras importantes que servían para comunicarse con Dios, el Urim y el Tumim. Sabemos que ese efod en la parte de abajo llevaba unas decoraciones, unas campanillas de oro y unas granadas hechas con lana o con material textil. Entonces, esas granadas y esas campanillas sonaban a la par que el sumo sacerdote caminaba, y eso tenía su razón de ser, ¿cierto? Sabemos que en la parte de la cabeza llevaba una cobertura especial el sumo sacerdote, y llevaba una mitra, se le llama, es una mitra. Y la mitra llevaba en el cinto de la mitra, donde se encaja con la cabeza, llevaba una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Eso lo podemos encontrar en la escritura, lo podemos encontrar en Levítico y lo podemos encontrar en Éxodo. Usted, eso de la vestidura del sumo sacerdote, si no me equivoco, puede que lo encontremos en Éxodo 25. Sin embargo, mañana les doy la cita. O que alguien, no sé, el hermano Armando nos pueda mostrar dónde era que se encontraba la vestidura especial del sumo sacerdote, y lo coloca por favor en el chat para los hermanos que puedan investigar después de terminado este espacio. Entonces había una preparación especial en el vestir del sumo sacerdote. Tenía una vestimenta especial. El 5, mi hermana. Dice así: de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Muy bien, era becerro, muy bien. ¿Qué más? Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Muy bien, entonces aquí comienza, ya esta preparación tomó otro color. Cuando dice que hace expiación por sí, por su casa, es cuando coloca las manos de él, de Aarón, las pone sobre el becerro y confiesa las culpas suyas, de su esposa, de sus hijos, de los levitas como tribu, porque él también era la cabeza del clan de levitas. Entonces pone esos pecados sobre el becerro, porque el sumo sacerdote no podía ingresar a la ceremonia principal lleno de pecados. Entonces él hace esa confesión encima del cordero, pero todavía no se había matado al becerro, perdón, encima del becerro. Y hasta este punto solamente se hacía la confesión, pero el becerro seguía vivo para más adelante. ¿Qué más sigue? Dice, ¿qué más? El 7. Dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Muy bien, entonces el becerro era para él, y los 2 machos cabríos, los 2 cabros, era para presentarlos delante del tabernáculo, pero en la parte de afuera. O sea, sigue estando en el atrio, pero en la puerta del tabernáculo, en la puerta de la tienda, se presentaban a los 2. Aquí están los dos corderos, los dos carneros, los 2 chivos expiatorios que vamos a utilizar. ¿Qué seguía después que se presentaban? 8. El 8 dice: luego echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Correcto, se apartaba un cordero para Dios y se apartaba otro cordero para Azazel. Los 2 eran iguales, eran perfectos, eran machos cabríos de 1 año, los 2 eran perfectos, pero uno para Azazel y otro para Dios. ¿Y qué dice? Dice: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Muy bien, hasta aquí todavía los animales estaban vivos. Entonces, cuando dice que lo ofrecerá para expiación, es preparándolo para la ceremonia que sigue. Es decir, un macho cabrío iba a ser el que iba a hacer expiación por Jehová, y otro macho cabrío iba a ser el que servía para Azazel. ¿Qué dice el 10? El 10 dice: pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Muy bien, entonces aquí digamos que el 9 y el 10 nos está haciendo como un resumen de lo que va a pasar, no de lo que está pasando, sino de lo que va a pasar con los machos cabríos. Correcto. ¿Qué dice el 11?
Hará traer a Aarón el becerro destinado a su propia expiación. Hará la reconciliación por sí y por su casa y lo degollará como sacrificio de expiación. Aquí comienza lo bueno. Entonces Aarón pone las manos sobre el becerro, confiesa sus pecados y le pasa el cuchillo a el becerro. Recoge la sangre y la reserva. Recoge la sangre y la reserva. En nuestra comunidad adventista, nosotros nada más creemos que la sangre que se lleva es la del chivo expiatorio por Dios. Y la primera sangre que se lleva es la del sumo sacerdote. Pero muy pocos adventistas saben que eso no pasa inmediatamente. Es decir, después que se degolla el becerro por el sumo sacerdote, la sangre se reserva porque no es sangre lo primero que pasa al santuario. Y lo vamos a ver a partir del versículo 12. Hermana, ¿qué dice el 12? Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová y 2 puñados del perfume aromático molido lo llevará detrás del velo. Correcto, entonces muy pocos adventistas saben o de pronto no se han detenido a leer muy bien. Lo primero que llega detrás del velo no es sangre, aunque obviamente ya se degolló el cordero en el atrio por el sumo sacerdote. Lo que llega primero delante del Señor es fuego, incienso, es incienso. ¿Y qué dice el 13, mi hermana? El 13 dice, pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Interesante, ¿cierto? Es decir, lo primero que llega detrás del velo, donde está el arca de la alianza, es incienso. Es incienso. Ya nosotros, los que estamos aquí entendidos en los tiempos, sabemos qué significa esa nube de incienso. No es una línea de humo como se quemaba allí en el altar del incienso, que se quemaba incienso y se generaba un poquito de humo que ambientaba el lugar. Aquí era una nube que debía cubrir el propiciatorio, como lo muestra la figura 13. Esa nube debía cubrir el lugar antes de que pasara sangre delante del propiciatorio. ¿Qué significará esa nube? Bueno, resulta que cuando nosotros leemos Génesis 18 del 20 al 21, nos encontramos con el episodio de Abraham cuando estaba hablando con Jehová, cuando estaba hablando con Jesús, y Jesús le estaba diciendo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham empieza a decirle, ay Señor, pero si encontrares 50, si encontrares 20, si encontrares 10, si encontrares 5, y el Señor a decirle, sí, Abraham, si encontraré 50, si encontraré 20, si encontraré 10, si encontraré 5, yo no destruyo a Sodoma y a Gomorra. Pero como no hay ninguno, la voy a destruir. Y lo más importante que dice Génesis 18, 21 al 20 es, 20 al 21 dice, el clamor ha llegado a mis oídos. El clamor ha llegado a mis oídos, como quien dice, demasiada gente me está diciendo, Señor, haz algo, porque lo que está pasando en Sodoma y en Gomorra es duro, es difícil, no puede quedar sin expiación. Entonces el Señor permite que caigan los juicios sobre Sodoma y Gomorra, y sabemos que son 2 ciudades que fueron destruidas, además de otras que estaban alrededor, creo que fueron 5 en total, y se destruyeron esas ciudades por causa de su gran pecado. Entonces, resulta que el clamor, el Señor le dejó ver a Abraham, que fue lo que lo movilizó a él. Digamos no es que lo haya movilizado, les voy a explicar algo al final. Éxodo 2:23 del 3 al 7 al 8 también muestra que el clamor de los hijos de Dios había llegado a sus oídos porque estaban ya demasiado cansados de la esclavitud, eran 430 años de pecado, de esclavitud, y ya estaban clamándole con llanto, con ruegos al Señor para que mirara sus vidas y se dieran cuenta que necesitaban que el Señor los escuchara.
Y entonces, antes de que cayeran las 10 plagas de Egipto, el Señor deja saber que el clamor de los hijos llegó a sus oídos. Entonces, para nuestro juicio, para eso que hizo el sacerdote de pasar del lugar santo al santísimo, el Señor también escuchó otro clamor. Apocalipsis 6, 9 y 10 muestra un clamor que antecede al juicio. Ese clamor es de unos hijos que están debajo del altar, el altar del incienso, y lo vamos a ver en el último tema. Esos hijos están clamando, están orando, están suplicando, están rogando por justicia, por juicio, y están rogando por venganza. Obviamente sabemos que estos hijos que están haciendo eso no están vivos. Y no es que hablen los muertos, no es que los muertos hablen, pero de manera simbólica, la sangre que ellos derramaron, así como lo dice también por allá Génesis, creo que 4, cuando muere Abel, que le dice Dios a Caín, la sangre de Abel me habla desde la tierra, ¿verdad? Eso es simbólico, la sangre no habla. Entonces, estos muertos que están debajo del altar, su muerte, su sangre derramada, clama, su sangre derramada le habla al Señor, haz justicia. Entonces, esto es figurativo. Yo me imagino que estas personas antes de morir habrán orado al Señor, y no solamente habrán orado por él, sino por la humanidad que perecía. Entonces, ellos le están reclamando a Dios justicia y le están reclamando venganza, juicio y venganza. Y el Señor con el juicio de los hombres se la dio. En todo caso, el punto aquí es, ¿por qué es tan importante ese incienso que llega antes de la sangre al lugar santísimo? Bueno, ahora sí voy a explicar eso que es importante. Resulta, hermanos, que nosotros estamos en un conflicto de los siglos, en un conflicto cósmico. Y en ese conflicto cósmico también hay derecho internacional. Ustedes saben que el derecho internacional es el que media entre los conflictos que hay entre las guerras del ser humano aquí en la tierra. Es decir, hay un derecho que dice que todos tienen que cumplir ese derecho, y aunque haya guerra, y aunque la guerra es horrible, y aunque hay matanzas, la gente tiene que respetar, o los países tienen que respetar algunas leyes de la guerra. Les voy a poner así un ejemplo muy básico. Por ejemplo, una ley de guerra es que si llega la Cruz Roja o llegan algunos organismos internacionales de ayuda de salud para los heridos, no pueden solamente atender a los heridos del del país que lleva la ayuda. Tiene que atender a todos los heridos, incluido a los enemigos. Una cosa rara, matan al enemigo, o sea, llega un momento en que le dan bala al enemigo, pero ya ha pasado la bala, el que quede vivo está obligado el otro bando a atenderlo por derecho internacional. El derecho internacional dice que si alguien levanta una bandera blanca o levanta las manos, ya no se le puede disparar, porque eso significa rendición, y no se le puede disparar a aquellos que se han rendido. Interesante, ¿cierto? O sea, tú estás peleando contra un enemigo, pero tienes que respetar esas normas que hay en medio del conflicto. Entonces, aquí hay un conflicto entre Cristo y Satanás, entre el cielo y los que quedaron, estos malvados que quedaron sobre la tierra y que ya están condenados en la tierra, ya no pueden ir más al cielo. Pero estos demonios y este malvado Satanás que está aquí en la tierra, también debe respetar el derecho internacional. ¿Cuál es ese derecho internacional? Bueno, Apocalipsis 3:20 nos da la clave. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios tiene todo el poder de tumbar la puerta. Dios tiene todo el poder de obligarnos a hacer lo que él quiere. Pero en el derecho internacional el ser humano abre la puerta. ¿Se la abre para Dios o se la abre para Satanás? Ni Satanás ni Dios pueden derribar la puerta del derecho a decidir. El ser humano tiene derecho de decidir. Le llamamos nosotros libre albedrío. Ese derecho nos lo dio Dios, y Dios no lo va a vulnerar, y Satanás tampoco tiene permitido vulnerarlo.
Sin embargo, Satanás engaña y engaña y engaña para vulnerarte tu derecho ¿cómo se llama esto? A decidir. Y así es como las personas le abren la puerta a Satanás. Y es cuando Satanás ingresa a las personas y ya no trabaja desde afuera, ya trabaja desde adentro de muchas personas, porque le abrieron la puerta para que entrara a su vida. Entonces, esa es la razón por la cual debemos orar. Cada vez que nosotros estamos orando, le estamos diciendo a Dios, Señor, tienes mi derecho para entrar en mi vida, adentro de mi ser. El Espíritu Santo ya no actuando fuera, sino actuando dentro, nosotros como templo. Cada vez que oramos le decimos al Señor, Señor, te doy mi derecho, te doy mi autorización para que estés dentro. Te abro la puerta para que actúes desde dentro, limpies mi ser, quites esos malos defectos de carácter que tengo, para que me ayudes, para que me coloques pensamientos, para que me enseñes por dónde debo guiar mi vida. Esa es la razón de la oración. La oración también tiene consigo mismo un permiso para que el Espíritu Santo pueda actuar en su ser. Entonces, fíjense cómo en este derecho internacional nosotros vemos que es necesaria el clamor, porque un clamor es la reunión de un grupo de seres humanos que se reúnen para orar, clamar, rogarle a Dios. Te damos la autorización para que hagas algo, Dios. Te queremos como seres humanos que hagas algo. Entonces Dios le dice a Satanás, no me puedo quedar sin hacer nada. Esto es un conflicto que hay entre tú y yo, pero yo tengo que actuar porque están exigiendo que actúe. Entonces el Señor no se queda quieto. Entonces el Señor, como se le ha clamado, se le ha pedido por algo, el Señor viene y actúa. El Señor hace algo por los seres humanos. Y no es que Él no haga nada, Él constantemente está interviniendo. Pero recordemos que es un conflicto, es una guerra. Y el primero que ha puesto, digamos que en esta guerra, el primero que ha colocado normas limpias en esta guerra ha sido Dios. El enemigo trata de vulnerar estas normas limpias, pero Dios es fiel a lo que Él mismo ha colocado. Entonces, fíjense cómo el clamor es algo necesario antes de que caigan los juicios de Dios. Y este clamor de los hijos de Apocalipsis 6 son personas que están clamando debajo del altar del incienso, pidiéndole justicia a Dios, pidiéndole venganza. Son esos hijos principalmente que murieron en la Edad Media por causa del poder destructor de la mal llamada Santa Inquisición. Fueron esos que murieron en la Edad Media por causa del dominio del papado romano, que dominaba el área política de los países y dominaba el área religiosa de los países. Había una unión de religión y del área civil, el área política. Entonces, ellos están clamando y ese clamor llega a los oídos de Dios y Dios dice, bueno, los seres humanos están clamando por juicio. Ya es hora de iniciar el juicio. Obviamente Dios ya tiene tiempos establecidos, pero no se pasa por alto este clamor. Entonces, importante tener en cuenta que el incienso, esa nube de incienso está mostrando ese clamor que llega a los oídos de Dios y que ese clamor es importante y antecede el juicio. Muy bien, yo creo que vamos a dejar hasta aquí, por lo que ya son las 5 de la mañana. Entonces, recapitulando un poco, a ver, esto es muy importante. Recapitulando un poco. Recapitulando un poco, debemos nosotros entender que el Yom Kippur tiene unos elementos importantes. Lo más importante del Yom Kippur, obviamente, es cuando pasa el sumo sacerdote con la sangre. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, hermana. Sí, la escuchamos. Sí, señora, sí se me escucha perfecto. Gracias. Bien, está bien. Entonces, lo más importante es cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Eso es lo que está representando
la ceremonia del Yom Kippur en la tierra. Lo más importante es cuando presenta la sangre de ese cordero que murió para expiación de los seres humanos cuando piden perdón por sus pecados. Eso es lo más importante. Pero eso no quiere decir que no hayan elementos importantes que no deban revisarse. Hoy, recapitulando, nosotros vimos que el Yom Kippur nos habla de la preparación del sumo sacerdote que debe tener antes de pasar a la ceremonia. También, por favor, alguien que cierre el micrófono que lo tiene abierto. Gracias. También está hablando de la preparación de esos 2 chivos, especialmente los chivos que se van a presentar como expiación. También habla del paso al lugar santo y santísimo, y eso muestra la expiación y el juicio, y tenemos que estudiarlo a lo largo y a lo ancho de lo que dice la Escritura. Habla de la purificación del santuario celestial, habla de la asignación del pecado del santuario purificado, habla del cambio de investidura de Cristo como sumo sacerdote y se oficializa a Cristo como rey. Cristo es nuestro rey, pero se oficializa ese día como rey. Habla del holocausto, habla de la venida de Cristo a la tierra, habla de Azazel en el desierto, habla del milenio y habla también de la Nueva Jerusalén como figura de santuario y la quema de los impíos, o sea, ese momento en que nosotros hablamos que es el verdadero infierno. De eso habla el Yom Kippur. Y si usted no sabía que hablaba de todo eso, no puede perderse estos días, no puede perderse a mañana para revisar parte de esta información. Apenas estamos aquí en la segunda parte, paso al lugar santísimo. No hemos llegado aún a la expiación y el juicio. Nos detuvimos a hablar acerca de la ceremonia que se hace con el incienso antes de pasar con la sangre. Pero, queridos hermanos, esto es muy importante saberlo porque en nuestra comunidad adventista poco se habla de esa presentación del incienso especial y eso tiene su significado, ¿de acuerdo? Y para terminar, vamos a orar porque ya viene el segundo espacio. Hermanos, en la última intervención, que será el domingo, vamos a hacer un conversatorio acerca de preguntas y respuestas. Por favor, las dudas que nos queden o los comentarios que queremos hacer, vamos a escribirlo, no podemos dejarlo por alto. Lo escribimos y lo compartimos en esa fecha especial del domingo, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por lo que tú nos enseñas. Gracias Padre, y te pedimos que sanciones esta reunión. Nos ayudes a investigar, que esto sea motivo para que podamos investigar en la Escritura, en el espíritu de profecía, lo que tú nos estás enseñando. Te pido por favor Señor que también bendigas el estudio de primeros escritos que sigue a continuación y que esto pueda prosperar en nuestro ser y nos dirija a la vida para ser mejores seres humanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.